estar acá con nosotros. Y el formato va a ser el mismo que hasta ahora, va a ser más o menos media hora, una hora de charla que es a la romeriana, y después vamos a abrir a un tiempo de preguntas. Así que bueno, sin más. Muchas gracias a los chicos del Centro Estudiantes por la invitación. Me voy a acercar un poco. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Agradecía la invitación. La verdad que para mí es un placer enorme no solamente poder juntarme con ustedes a charlar, contarles un poco nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestra trayectoria, nuestro trabajo, de dónde venimos, quiénes somos, qué queremos para la ciudad, sino nada más poder haber visitado. No conocía esta casa de estudios. Le agradezco también al rector que me acompañó por una breve y pequeña recorrida viendo parte de la historia de la Argentina, que creo que tiene bastante que ver con lo que nosotros queremos, soñamos o proponemos. Y como soy universitario, soy docente universitario de la UBA, ¿no?, de esta casa de estudios, también me siento cómodo en este ambiente. Me parece que las universidades tienen que tener también un espacio para la reflexión y el debate político, que es la base. No sé qué estudian los que hoy están acá con nosotros. ¿Qué carreras? ¿Ciencias políticas todos? Historia. Historia. Ciencias sociales. Social, administración, economía, derecho, todas estas carreras que ustedes estudian están íntimamente ligadas con la política. Y espero que ustedes lo vayan viendo a medida que estudian y vayan entendiendo que cuando agarran un libro, el que escribió ese libro no es un científico, un matemático que está buscando una fórmula que es siempre igual para todos los casos, sino que tiene detrás de esa teoría, detrás de esa explicación, detrás de ese análisis, una carga ideológica importante, una carga seguramente vinculada con intereses. En todo están los intereses detrás. De lo que se trata es de armonizar, creo yo, ¿no?, armonizar esos intereses para que todos vivamos un poquito mejor, que nadie quede afuera y que todos tengan las mínimas condiciones para vivir dignamente. Otros creen que de lo que se trata es que cada uno se las arregle de acuerdo a sus capacidades y a su esfuerzo personal, tener en cuenta el entorno, y que en una suerte de ley de la selva las cosas se vayan resolviendo con lo que dicta la mano invisible del mercado. Bueno, nosotros formamos parte de otro proyecto, de otro pensamiento, y creemos que cuando uno estudia, lo ideal, yo sé que no es un buen consejo, cuando lo doy en mis clases me miran muy mal, lo ideal es que uno estudie de un libro, porque muchos estudian de guía de estudios o de resúmenes, y lo ideal no es solo un libro, sino de más de un libro sobre cada tema. Es pesado, como profesor es muy pesado, pero a la hora de sacar conclusiones propias es ideal confrontar 2 visiones, 3 visiones o 4 visiones sobre cada tema. Como pasa cuando uno ahora ya más claramente lee los diarios todos los días. Cuando uno lee los diarios ya sabe que si lee un diario va a tener una opinión para este lado, y si lee el otro va a tener sobre el mismo tema una visión distinta, y después uno puede sacar el promedio o una conclusión propia que coincide más con uno o con otro y que le gusta más una orientación u otra. Así que, hecha esta breve introducción sobre mi interés de estar acá con ustedes y de charlar, espero que no sea solamente una exposición mía sobre algunos tópicos, sobre algunas cosas que quiero contarles, sino también un intercambio. Ustedes me cuenten, todos viven en la ciudad de Buenos Aires, calculo, están interesados en la charla porque los afecta directamente. Que me cuenten sus dudas, sus inquietudes, por qué no sus propuestas, y o preguntas que tengan, para así hacer una charla un poco más entretenida. Y me sirve mucho esta charla también para presentarme, porque la verdad que de los candidatos soy uno nuevo. No me he dedicado en estos años a ser candidato, me he dedicado a otras cosas, no he estado
visitando los canales de televisión, contando una propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, por más que la tuviera. Yo nací en la Ciudad de Buenos Aires, me crié en la Ciudad de Buenos Aires, estudié en la Ciudad de Buenos Aires, mis hijos nacieron en la Ciudad de Buenos Aires, trabajé toda la vida en la Ciudad de Buenos Aires, digamos que me formé, hice el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, doy clases en la Ciudad de Buenos Aires y sigo trabajando, así que tengo no solo conocimiento, sino mucho interés en que la Ciudad de Buenos Aires esté mejor, esté bien, sea una ciudad más justa. Yo creo que las ciudades no son lindas solamente por la belleza superficial que puedan tener. Está muy bien que tengan una impresión, que tengan una linda impresión, que estén lindas por afuera. Yo creo que la belleza también vale para las ciudades, es mucho más profunda. A mí me va a parecer mucho más linda la Ciudad de Buenos Aires cuando sea mucho más justa, cuando sea mucho más cómoda, no solamente cuando esté mejor pintada, mejor maquillada, como dice un amigo mío, mejor maquillada. De estas cosas quiero hablar un rato, de la Ciudad de Buenos Aires, y contándoles por qué proponemos estas cosas. No son propuestas que nosotros hagamos en tono de campaña electoral. Es muy fácil proponer y decir, me gustaría bajar todos los impuestos, aumentar todos los salarios. Esas propuestas que a veces escuchamos en candidatos de otros distritos. Nosotros ese tipo de propuestas están alocadas, por lo menos en la campaña de la ciudad, no se están viendo. Pero en otros momentos habrán escuchado gente que dice que elimina todos los impuestos de un día, sube las jubilaciones al 100% móvil y además mantiene todos los beneficios que brinda el Estado y duplica y paga la deuda externa como lo piden los buitres y hace todo, que es poco creíble, poco serio. Lo que yo les quiero contar es lo que venimos haciendo, porque nosotros estamos gobernando. A mí me toca participar de un gobierno, no es que me lancé a una candidatura porque tenía ganas de ser candidato. Formo parte de un gobierno que viene gobernando, cosa para nada sencilla, les puedo asegurar. Y si alguno tiene una empresa o su padre tiene una empresa y le toca pagar sueldos, le toca administrar, tratar con proveedores, pueden tener una mínima noción, pequeña noción de lo que es el gobernar, de lo que es administrar un Estado, sea un Estado local, un Estado provincial o nacional. Y bueno, nosotros formamos parte de un proyecto político que viene gobernando el país, lo saben todos, hace ya 12 años atrás. Y lo que queremos hacer en la Ciudad de Buenos Aires son las cosas que venimos haciendo desde el Estado Nacional. Son las cosas que venimos trabajando en cada una de las áreas donde nos ha tocado gobernar y que podemos mostrar como ejemplo, como prueba. Yo que soy abogado y trato de siempre demostrar las cosas que digo con elementos de prueba. Hay muchos asientos si quieren. Sí. Miren que voy a hablar un rato largo. Después me voy a sentar yo. Ustedes lo ponen para la parte de acá, si no, y yo me corro más para acá. Acá está la hinchada local. Ustedes saben a qué proyecto político pertenezco yo. Les puede gustar más, menos, nada, parecer erróneo, pero ninguno tiene duda de qué es lo que nosotros proponemos, hacemos, qué pensamos, para dónde queremos que vaya el país y la Ciudad de Buenos Aires, quién nos conduce políticamente, quiénes van a ser, cuál va a ser nuestro espacio político en las elecciones presidenciales. Son todas cosas que nosotros no ocultamos, no escondemos, no disfrazamos, no camuflamos. Somos bien claros y somos previsibles. Creo que esta es una ventaja que tenemos con otros espacios que van juntándose, separándose, cambiando de color. Según lo que dicen las encuestas van cambiando de propuestas. ¿Sí? Nosotros tenemos algunas ideas que, insisto, pueden ser erradas o pueden ser geniales, pero son nuestras ideas
y las defendemos más allá de lo que digan las encuestas. Cuando las encuestas no decían que era una preocupación de la sociedad la defensa de los derechos humanos, este proyecto político avanzó igual, con una política clara y decidida de recuperar la memoria de la verdadera justicia. Cuando las encuestas no pedían que se recuperara YPF, nadie estaba pidiendo en la Argentina que se reestatizara la empresa de bandera en materia energética, y fue la necesidad de un momento histórico, porque ustedes no estudian economía o tengan un poco más de noción, saben que el país importa energía, y el crecimiento y el desarrollo industrial que ha tenido la Argentina en estos años, más el crecimiento y el desarrollo económico en general de todos los argentinos que consumen cada vez más energía, dejó al país con un déficit energético importante, y por eso fue necesario, y sin importar qué digan las encuestas, fuimos por ese lado. Y de la misma manera vamos a seguir planteando nuestra agenda de propuestas, sea lo que digan las encuestas. Si la gente hoy no está interesada o está en contra, porque los diarios dicen que hay que estar en contra, con nosotros van a tener un proyecto que va a seguir por el mismo camino. No vamos a disfrazar, y no disfrazamos, y no venimos disfrazando nuestro discurso. En todo caso, trabajamos para que las encuestas cambien. No cambiamos nosotros en función de lo que dice la encuesta. Si la encuesta dice que está todo el mundo en contra de los derechos humanos, bueno, vamos a trabajar para impulsar los derechos humanos. Si las encuestas dicen que la gente quiere, por ejemplo, una cosa que estamos todos, creo, ¿no?, bastante en contra, que es el linchamiento. Y los diarios incitan al linchamiento, y resulta que las encuestas dicen que la gente está de acuerdo con los linchamientos. Nosotros no vamos a decir que estamos de acuerdo con los linchamientos. Vamos a seguir con nuestras ideas. Son, creo que, premisas que quería decirles a la hora de después contarles lo que estamos proponiendo. Porque si no, pierde un poco de fuerza y de valor. Cualquiera propone cualquier cosa. Perdónenme, no me gusta hablar de los demás, quiero hablar de mi propuesta, pero cuando escucho a Mauricio Macri decir que es peronista, o decir ahora que él mantendría Aerolíneas Argentinas dentro del Estado, de una manera cada vez más evidente, porque la última vez dijo, bueno, yo no la privatizaría, la concesionaría. Es una forma de privatizar, salvo que se la concesione a la provincia a otro Estado, no sé a quién se la concesionaría. Bueno, en algún momento Aerolíneas Argentinas no fue privatizada, fue vendida a otro Estado, al Estado español. Yo creo, y sigo sosteniendo, que Aerolíneas Argentinas y YPF no solamente tiene que ser estatal, sino que tiene que ser nacional. No hay que ni privatizarla ni extranjerizarla. Pero vemos a menudo muchos que cambian de acuerdo con lo que dicen las encuestas, y nosotros no lo vamos a hacer. Primera cuestión que quería aclarar antes de después contar un poco mi historia personal, porque esto es para mí, la verdad me siento como esas personas que buscan un trabajo, ¿no?, que van a una entrevista laboral. Lo que estoy pidiendo es que me elijan a mí, como cualquier persona que aspira a una gerencia o aspira a un trabajo cualquiera. Vais a entrevista con los que van a tomar la decisión si lo eligen como el mejor para llevar adelante el trabajo al que aspiro yo, que es el de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero ahora, porque me lo han pedido mis compañeros, porque me ha votado un montón de gente para que sea el que represente al Frente para la Recuperación de la Ciudad de Buenos Aires, quiero ganar las elecciones, quiero gobernar la Ciudad de Buenos Aires, y le quiero decir para qué quiero gobernar la Ciudad de Buenos Aires, para qué me eligieron. Pero estaba diciendo algo que me perdí. Bueno, seguiré con... ¿Qué estaba diciendo eso? Ah, de mí. Es que me cuesta. No me gusta hablar de mí, no me gustan las entrevistas de trabajo. Pero creo que es necesario, y quería, aunque mi inconsciente no quiere. ¿Alguno estudia psicología acá? No hay psicología. Menos mal. No, ya estaría en el horno. Ya el diagnóstico sale enseguida. Pero bueno, tengo que contarles de dónde vengo. Yo estudié, en realidad arranqué en la política demasiado temprano, me parece. Demasiado temprano. Yo era un pibito
el niño, ya tenía 11 años y discutía en la primaria sin saber mucho, esas discusiones que uno tiene de Boca River, de política, como hace poco se vio un chiquito que se llama Casey Wonder, o Casey Wonder, ¿lo vieron? Uno de 11 años. Bueno, yo era igual, pero con menos fundamento, este es más estudioso. Tengo una foto de cuando tenía 11 años, para que vayan sacando la cuenta de mi edad, en el año 83, en el cierre de campaña de las elecciones presidenciales, cuando se recupera la democracia, la primera elección presidencial que yo tenía en mis 11 años de vida y que muchos argentinos celebraban, estaban muy contentos. Estoy ahí en una fotito en el Obelisco con una vincha, una bandera con el escudo peronista, colgada como capa, ahí saltando con mis hermanos y mis primos. Y siempre me interesó la política. Hay otros que tienen vocación por deporte, otros que tienen vocación por la religión. Las vocaciones uno nunca sabe cómo nacen. Puede indagar en la familia, en algún entorno o contexto. Pero bueno, yo siempre tuve vocación por la política. Y empecé a estudiar, a entender, a accionar en política en el secundario. Yo fui al Nacional Buenos Aires, que es un colegio universitario también, queda a una cuadra de Plaza de Mayo, o sea, estaba bien cerca también de muchas cosas que pasaban en la política y en la historia argentina en ese lugar. En el colegio secundario participé mucho, tenía de compañero, no de aula, porque estaba en el aula de al lado, pero sí del centro de estudiantes, a Axel Kicillof y a otros muchachitos que hoy están trabajando en el mismo equipo que nosotros para gobernar este país. Un año más grande que yo, pero a la mañana estaba Martín Lutó, otro compañerito, pero que está en otro proyecto, en otra vereda. Y en esa época yo pertenecía a una agrupación peronista. Todavía no había ganado menos. Yo tiro estos datos porque a mí me acusan como si fuera un defecto, como si fuera no fuera una virtud. Yo creo que sería una virtud si fuera cierto. Me acusan de joven, ¿no? De que soy muy joven. Y le agradezco esas acusaciones de que parezco joven. Ahora tengo hasta unos días más que Massa. Massa es más joven que yo, sin embargo parece más viejo. Debe ser por cómo piensa, no por el aspecto. Pero otra vez, perdón por hablar de otro. Tengo que hablar de mí, no estoy hablando de más. En esa época yo era peronista. Me distrae. En esa época yo era peronista porque creía en las cosas del peronismo que había estudiado. La industrialización del país, en la incorporación de las mayorías a los derechos que en esa época tenían solamente las minorías, en la inclusión social, que en esa época tenía otro nombre, la justicia social, sumar a las mujeres y igualarlas en derechos. Digo, los pasos que se dieron en esa época de peronismo en la Argentina son enormes, se han creado las universidades. La verdad que era una época de mucho esplendor, de mucho desarrollo y de mucha inclusión social. Algo muy parecido a lo que pasa ahora. Yo por eso era peronista. Y vuelvo a ser peronista. Pero terminé el secundario justo en el año 89. 89-90. Y me tocó trabajar, yo en esa época militaba, era presidente del centro de estudiantes, para que gane menos. Sí, créanlo. Yo no lo voté porque tenía 17 años, por suerte. Puedo decir que nunca lo voté, pero en esa época un tipo que venía después de un gobierno radical que había fracasado, que se iba con hiperinflación, que no había podido enfrentar a los poderes económicos internacionales, el Fondo Monetario seguía teniendo mucha incidencia en la política económica del país, y venía un tipo patilludo, popular, a decir revolución productiva y salariazo, y estaba convencido de que volvía el peronismo. Y la verdad que el golpe, tal vez por eso la introducción que hice al principio, el golpe que recibimos todos los que habíamos militado y que habíamos creído que volvía una Argentina industrial, una Argentina con justicia social, cuando empezó a gobernar Carlos Menem, fue durísimo. Y muchos de nosotros
nos corrimos de la política en esa época. No dejamos de hacer política, porque como les decía hace un rato, es una vocación y es algo que no podíamos dejar de hacer. Pero nos corrimos de la política y nos dedicamos a hacer, en esa época no nos asumíamos como personas que hacían política. Hacíamos militancia social, hacíamos militancia universitaria, nos dedicamos a resistir, a tratar de evitar que se sigan perdiendo derechos, que se sigan perdiendo puestos de trabajo. Hacíamos una militancia no asumida. Hace muy poco, en una charla con un grupo que trabaja con nosotros los temas de diversidad, uno de los chicos contaba que él no se podía asumir, no podía asumir su identidad sexual porque la sociedad no lo comprendía, y sus padres no lo comprendían, y que fue Néstor Kirchner el que primero lo comprendió. Él no podía creer que un presidente, un político, lo comprendiera más que sus padres, y él ahí pudo asumir su identidad. Y yo me sentí muy identificado con eso. No por mi orientación sexual, pero sí por mi vocación, sí mi identidad. Yo pude recuperar el orgullo de decir, sí, hago política y soy peronista. Y soy peronista, se lo quiero decir a todos, estoy muy contento de ser peronista otra vez en un país donde vuelve a haber un gobierno que levanta aquellas banderas del peronismo. El de la inclusión social, el de la intervención del Estado en la economía, el de la igualdad, el del amor y la igualdad, como dice la canción, la marcha peronista, el de un país para todos, en donde se incluye. Hay muchísimos ejemplos de cómo gobierna el peronismo, cómo ha gobernado el kirchnerismo, que ahora es mucho más amplio. Siempre el peronismo fue un movimiento que incluyó distintas ramas. El propio Perón incluyó a los radicales, desde Forja al movimiento, socialistas, siempre tuvo de vicepresidente un radical, Perón. Después, cuando volvió a haber elecciones medianamente libres en la Argentina en el 73, el Frente Justicialista de Liberación, Juli, que iba con Cámpora como presidente, era un frente también amplio, que tenía muchas vertientes. Y el kirchnerismo vino a hacer eso que nosotros soñamos, que algún día se recuperara y que nos parecía imposible. La verdad, yo lo he dicho 1000 veces. Cuando ganó Kirchner en la primera elección, yo no confiaba en que, al revés de lo que me pasó con Menem, ¿no? Yo con Menem pensé que iba a hacer un montón de cosas que después no hizo, y con Kirchner no pensaba que iba a hacer cosas que después hizo. No pensaba que iba a democratizar la Corte Suprema de Justicia como se hizo, que iba a impulsar una política de derechos humanos, que iba a desendeudar el país, y después de, no sé, para mí era una constante, los que preguntamos mucho, el FMI era como una cosa permanente y un cuco que había que cuestionar permanentemente porque era el que incidía, influía y condicionaba a todos los gobiernos. Que fuera haciendo todo eso, la verdad que recuperar las empresas del Estado, recuperar el trabajo, poner el centro de las decisiones económicas en sostener el empleo como base de una sociedad más inclusiva, de mejorar las condiciones de trabajo con los salarios, con las paritarias, con las jubilaciones, con todos los programas que tienen el SEC, lo deben conocer, no quiero aburrirlo con todo lo que ha venido haciendo este proyecto político, que se basa en lo económico, el proyecto político en algo que Perón lo explicaba muy clarito y que ahora lo vemos de vuelta en las decisiones cotidianas del gobierno, que es, en lugar de hacer como se decía siempre, de promover la oferta, en lugar de darle al capitalismo, a los capitalistas, a los inversores, las condiciones para que generen riqueza, crezcan y después derramen su riqueza sobre la gente que lo rodea y que trabaja, este proyecto político empezó por otro lado, por la demanda, por el mercado interno, por el consumo, y empezó a generar puestos de trabajo con salarios, con mejores salarios, con programas de inclusión social como la asignación universal por hijo, como el plan Progresar, que inyectan en los trabajadores
la posibilidad de que puedan consumir, que en definitiva también son eso, somos eso, somos personas que tenemos necesidades y tenemos que consumir, y para eso necesitamos recursos, para saciar las necesidades materiales y espirituales. Y sobre la base del consumo se fortalece el mercado interno, se tonifica el comercio reclama más productos, a la producción, a la industria produce más, cuando produce más, tiene más demanda, reclama más trabajo, cuando hay más trabajo, los trabajadores tienen mejores condiciones, reclaman más salario, cuando tienen más salario consumen más, cuando consumen más el comercio vende más, etcétera, etcétera. Y continúa este círculo virtuoso que es el que no queremos que se detenga. Pero es con un Estado que interviene y direcciona. Eso es lo que queremos hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Porque tenemos un problema en la ciudad, un lindo problema en realidad, que es que tenemos que convencer, y lo que queremos hacer nosotros, a los porteños, de que podemos vivir mejor. Algunos dicen que hay que vivir bien, que todavía no se vive bien, pero yo creo que en estos años los porteños han experimentado muchas mejoras en sus condiciones de vida. Yo estoy convencido que todos ustedes y los padres de ustedes y los abuelos de ustedes están mejor que hace 8 años atrás cuando comenzó el PRO a gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Estoy seguro que están mejor. El que no tenía trabajo consiguió trabajo, que el que tenía trabajo consiguió un trabajo mejor, que el que tenía un trabajo mejor y aumentó sus salarios, sus ingresos, que todos pudieron comprarse un auto que antes no se habían podido comprar. Ustedes saben que hay récord de venta de autos en la Argentina en los últimos 10 años, que se han podido ir de vacaciones como no se iban antes, que han podido equipar su casa. También hay récord de venta de electrodomésticos, de aire acondicionado, de plasma. Y esto tiene que ver con que la Argentina todos tenemos más derechos, porque los que trabajamos tenemos más derechos laborales, porque el Congreso de la Nación sancionó en este periodo más de 40 leyes laborales, todas a favor de los trabajadores, ninguna que avergüence a alguien laboralista como yo, ninguna que sea para flexibilizar las condiciones de trabajo. Y esto no ha ido en desmedro de las empresas, y esto además no ha ido, aunque siempre los empresarios se quejan y plantean cuando hay una reforma es antiempresa, la verdad es que no ha ido en desmedro de las empresas que han seguido creciendo, ha seguido creciendo el nacimiento de empresas y de fábricas en la Argentina en estos años. Estamos mejor los porteños porque tenemos más derechos que nos incluyen, desde la posibilidad de progresar, como es el plan que ayuda a los chicos que quieren estudiar o terminar el colegio o seguir una carrera y tienen dificultades, hasta los derechos que tienen que ver con la identidad sexual, con el matrimonio igualitario, todas esas cosas que también rigen en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces cuando uno está bien, y la verdad es que la mayoría de la gente no es una enferma como yo de la política y estudia y se preocupa y viene a estas reuniones y escucha a los candidatos a uno, a otro y va sacando un poco de conclusiones. La verdad es que a la gente le gusta, trabaja, después si tiene un rato libre va al club o va a alguna actividad que le gusta, después llega a su casa, prende un rato la tele y no está metido en el microclima de la política. Y cuando ve que está bien, no quiere que cambien las cosas. En general la gente tiende a votar oficialismo cuando las cosas andan bien y cuando hay crisis económica tiende a castigar a los oficialismos. Entonces el desafío nuestro tiene esa primera dificultad, que es convencerlos, yo los quiero convencer a ustedes y a cada uno de los porteños de que podemos vivir mucho mejor, de que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con los recursos, cuenta con las posibilidades para tener y brindarle a los ciudadanos una calidad de vida mucho mejor, mucho mejor. La Ciudad de Buenos Aires, y estoy convencido, está por debajo de sus posibilidades. Está maquillada, está muy linda por afuera, pero no ha resuelto problemas estructurales que después de 8 años, y con el presupuesto por habitante más alto de la Argentina y más alto de su historia, porque hoy el gobierno de la ciudad cuenta con un presupuesto por habitante que es el doble o el triple de los de gobiernos anteriores. Ayer descubrí que uno de los temas que a mí me desvela, que les quiero contar la propuesta, es el tema del transporte y la movilidad.
descubrí que en estos 8 años el gobierno de la ciudad de Macri hizo menos kilómetros de subte que de la Rúa. No que de la Rúa en 8 años, de la Rúa fue jefe de gobierno 3 años, hizo más kilómetros de subte que Macri en 8. Estas cosas son las que no se saben, no se publican en los diarios. La ciudad de Buenos Aires está por debajo de sus posibilidades, pero por sobre todas las cosas están sus niveles de desigualdad y de, no sé cómo llamarlo, a un gobierno que permite que pasen cosas como las que voy a contar, de inhumanidad y de falta de sensibilidad, de los más altos que ha tenido desde la dictadura para acá. Mientras que en el país, yo sé que esto tal vez no afecta, no es electoralmente muy conveniente hablar de estos temas porque no les cambia la vida a ninguno de ustedes seguramente, ni a la mayoría de los porteños. Pero a mí me duele tener un gobierno que asiste pasivamente a un dato que a mí me da escalofríos. En el país desciende la mortalidad infantil. En la ciudad de Buenos Aires es el único lugar de la Argentina donde sube y crece la mortalidad infantil. ¿Es un problema del conjunto de la sociedad? Yo creo que sí, pero bueno, directamente no, pero yo creo que sí. Yo creo que a nadie le gusta vivir en una ciudad donde el Estado deja morir o deja de tomar medidas y de adoptar políticas o inversiones para que no se mueran bebés. En la ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde aumenta el analfabetismo. Ustedes que forman parte de una prestigiosa universidad, que están formados, seguramente no conocen a nadie que sea analfabeto. O tal vez sí, pero que crezca, que sea el 0,01. Que no podamos tener en la ciudad más rica de la Argentina erradicado ese problema, a mí me duele como ciudadano. La verdad que a mí no me gusta vivir en una ciudad que tenga esas condiciones. Y creo que podemos vivir en una ciudad mucho mejor. Tiene la ciudad de Buenos Aires algunos problemas estructurales que son los que necesitan para ser resueltos un gobierno decidido, un gobierno con experiencia, un gobierno aparte con coraje, que se plante a intereses corporativos, que se plante a intereses o negocios que pueda haber detrás, que es una de las características que creo que le faltan a este gobierno y que creo que nosotros podemos exhibir con orgullo, formar parte de un gobierno que cuando cree, equivocado o no, que el interés general está a un lado y que para ir a ese lado hay que confrontar o correr determinados intereses sectoriales o corporativos, no tiene la menor duda, por más poderoso que sea el que está del otro lado, de decirle no, muchachos, esto no es así, lo que conviene para el conjunto es esto otro. Y yo tengo experiencia hasta personal, y que debo contársela, también porque quiero que la sepan. Cuando terminé la facultad, trabajé un tiempo en tribunales y después, mi viejo, ustedes saben, es diputado nacional. Y es laboralista como yo, y trabaja mucho con las leyes laborales. Y viví toda mi vida eso mismo, no sé por qué. Tal vez porque vivía a 2 cuadras de la Facultad de Derecho, me quedaba muy cerca. Tal vez porque tenía los libros, no sé, algunos, o porque los padres terminan incidiendo en lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pero me gustó siempre la política y el derecho laboral. Yo soy docente de Derecho del Trabajo en la UBA y en otras universidades, hice posgrados en el exterior sobre Derecho del Trabajo, me doctoré en Derecho del Trabajo y con esa información, con esos conocimientos, me dediqué a asesorar a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Y estamos trabajando en una ley que ustedes también ni conocen de qué se trata. Saben que hubo en la Argentina en los 90 un proceso que se llamó de flexibilización laboral, que era de reducción de derechos, de precarización, lo llamamos nosotros, de las condiciones de trabajo. La primera norma, que fue un decreto, no fue una ley, que empezó con esa década del 90 en materia laboral, fue un decreto de diciembre del 89. O sea, la década del 90 para mí empezó en diciembre del 89. Un decreto de entonces, Poder Ejecutivo, que estableció y permitió que las empresas pagaran parte del sueldo en negro. ¿Cómo es esto? Parte del sueldo que lo pagaban en dinero y la otra parte estaba legalizado que se podía pagar con tickets, con
una moneda paralela, que eran los tickets canasta, los Nation Tickets. ¿Alguna vez vio? Seguramente el padre de alguno de ustedes le tiró los tickets de tomada, anda a comprarte algo, que eran papelitos que servían para cambiar por mercadería en supermercados o restaurantes. Es ni más ni menos que las prácticas que se utilizaban cuando no existía la legislación laboral en el norte argentino, que se sobreexplotaba a los obreros, que les pagaban con tickets, con vales, para ser consumidos en los negocios del propio empleador. Bueno, eso mismo rigió la Argentina. Y una de las cosas que queríamos cambiar desde la Cámara de Diputados era esa legislación que permitía pagar parte del sueldo negro. Perjudicaba al trabajador, perjudicaba a la seguridad social que se financiaba, pero también perjudicaba a los propios empleadores y comerciantes que tenían que después cambiar esos tickets por dinero en las 3 empresas. Era un negocio muy cerrado, de solamente 3 empresas que emitían estos vales y que le cobraban comisión a los otros. Un negocio que movía en ese entonces, era el año 2007, cuando presentamos el proyecto de ley, 10.000 millones de pesos por año, lo que se movía en esos tickets. En aquel, hace ya 8 años. Estoy aburriendo mucho. Si quieren, me pueden interrumpir en el medio, vamos a hacer... ustedes saben que los docentes somos así, ponemos a hablar y no terminamos más. Así que, si en el medio tienen alguna duda, me quieren interrumpir, vale, así no es tan monótono, no es tan monólogo de este lado, sino podemos tener un poco más de intercambio y un poco más de... o menos sueño. Presentamos un proyecto de ley entonces para terminar con los tickets canasta y prohibir ese pago en negro. ¿Y qué es lo que apareció en ese trámite mientras pensábamos y empezábamos a discutir ese proyecto de ley? Un empresario de ese grupo poderoso de empresas, uno era el grupo Accor, no sé si lo conocen, el grupo Accor, no es Accor. Accor es un grupo enorme que tiene, por ejemplo, una cadena hotelera y se jactan de inaugurar un hotel por día en el mundo, para hacer una idea del tamaño. Y entre los negocios tenían negocios de los tickets en algunos países bananeros, en algunos países donde las legislaciones o donde los funcionarios terminaban aceptando incorporar estos tickets. Y ahí después, en ese momento, empecé a entender cómo es que se decidían a implementar estas cosas que perjudicaban a la gente, que beneficiaban a ese grupo de empresas. Se acercó uno de los empresarios de ese grupo a discutir sobre el proyecto, con otra excusa, porque vino por un juicio laboral que yo tenía de defender a un trabajador, a comentarme que estaban preocupados por ese proyecto de ley. Bueno, siento mucho, nosotros creemos que es injusto y que hay que derogarlo. Bueno, pero podemos conversar. Alguna vez lo paró un policía y le empezó a dar este tipo de charlas, podemos conversar, podemos encontrar alguna otra solución. ¿Qué les parece? Y finalmente terminó diciendo abiertamente que nos ofrecían una coima de $20.000 por mes por frenar el proyecto. Y tan caraduras, o tan osados, o tan confiados en otras experiencias, que también ofrecían $20 millones por cambiar la ley, pero de otra manera. Que además de pagar con el sueldo, se pague con el aguinaldo obligatoriamente. De esa manera crecía su negocio. Y ofrecían $20 millones. Yo lo primero que hice fue mandarlos a la mierda. Perdón por la expresión. Pero mi viejo me dijo, no, cítalos de vuelta y los vamos a grabar. Les quiero contar que en ese momento yo era un joven, más joven que ahora, imagínense que ahora soy joven. 8 años atrás era un joven docente y asesor de una comisión de legislación de trabajo. No era He-Man como ahora. Y dije, bueno, si me lo decís, sí, por supuesto, vamos. Hice el valiente. La verdad que quiero decir que no es una situación agradable, ni estaba, ni me creía muy valiente, por cierto. Pero con un equipo de escribanos, de abogados, que se dedicaban a estas cosas, los grabamos. Le dijimos que vengan de vuelta, que nos hagan la propuesta, la
yo me puse una cámara en la corbata y otra en mi escritorio, nos grabamos y lo que hicimos fue ir a la justicia a denunciar ese intento de soborno. La causa está en la justicia hace 8 años, todavía no tienen condena, aunque ya los tipos pidieron una probation. Ustedes los abogados saben qué es la probation, que prácticamente como admitir la culpa y pedir una pena distinta, que no es una pena la probation, ¿no? Pero es hacer algunas tareas comunitarias a cambio de que no lo juzguen. Después finalmente le denegaron esa probation y ahora estamos esperando el juicio oral. ¿Qué les quiero decir con esta anécdota un poco policial? Que soy honesto, eso es un deber de cualquier funcionario público. Que nosotros siempre, y esto me lo enseñó mi viejo y ahora lo tengo muy claro de este gobierno, del cual formo parte, y de que formo parte como uno más de un proyecto colectivo que tiene un montón de pibes y pibas y señores y señoras que piensan como yo y que no dejaríamos a ninguno actuar de otra manera, que nosotros siempre vamos a defender el interés general por sobre los negocios o los intereses particulares. Y esto es algo que hay que hacer también en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires necesita un gobierno que se plante, un gobierno que si para mejorar el tránsito de la ciudad hay que sacar las grúas, se pelee con las empresas que tienen el negocio del acarreo de autos y lo establezca de otra manera. Que si hay que liberar el espacio público, se pelee con quien se tenga que pelear o tome las decisiones que tiene que tomar. Cuando hablo de liberar el espacio público me refiero desde los comerciantes ilegales que hay en las veredas, a los que hay que darle una solución a aquellos que son trabajadores y que darles otra solución muy distinta a aquellos que son mafias, que venden mercadería importada o de contrabando, que se enfrente a los talleres clandestinos, por más que les sirvan de abaratamiento de costos a grandes marcas, que después pueden vender y sacar más provecho de esa mano de obra esclava, que ponga al Estado a controlar esas cosas. La verdad yo creo en un Estado que se dedique a esas cosas, un Estado que si tiene que trabajar pensando a largo plazo, trabaje a largo plazo. Lo de los subtes es otro tema que a mí me desvela. Hay 3 cosas que yo les quiero dejar como propuestas bien claras antes que se me aburran mucho. Me gustaría hablar horas, la verdad que tendría que tener un cuadrimestre para venir a hablar de todos los temas que quiero hablar. Pero hay 3 temas que quiero dejarles bien en claro. Recién les hablaba de la salud, que no es un tema tal vez electoralmente rentable, porque la mayoría de los porteños, gracias a que tienen trabajo, o que les va bien con su empresa, o tienen una obra social, o tienen medicina prepaga, y tienen cobertura de salud para cada uno y su familia. Pero hay una porcioncita de los porteños que tienen que ir al hospital público. Y además, ninguno de nosotros está exento de tener un problema, un accidente y tener que recurrir a un hospital público. No sé si alguna vez visitaron o les tocó ir a una guardia o visitar a alguien en un hospital público. Dan vergüenza. La ciudad más rica del país tiene los peores hospitales públicos de la Argentina. Yo vivo enfrente del Hospital Casa Cuna, en Barracas. Sigo viviendo en la misma casita, el mismo departamento, en el que vivía antes de entrar a las líneas. Yo entré hace 6 años al Estado por primera vez, fui funcionario en el año 2009. Vivía en Barracas, en un departamento, sigo viviendo en la misma casa. Los invito con los mates, seguir conversando, que tengan ganas. Tengo el mismo auto, digo, no tengo nada. El otro día la presidenta lo decía también, cada uno de nosotros no tiene nada que ocultar. Que tiene algo que ocultar o un patrimonio que no puede explicar, cosa de que tenga que explicar un patrimonio. Nosotros en ese sentido también somos bastante distintos de otros. Por lo menos esta generación de la que yo formo parte, y que también soy el más viejo de esta generación de los jóvenes que se han sumado a la política con Néstor Kirchner, que han vuelto a la política cuando vimos que la política servía para mejorar la vida de la gente. Perdón, ¿hablas de tu generación en particular o de todo el grupo de funcionarios? Hablo de mi generación en particular y de los que me acompañan en este proyecto de la Ciudad de Buenos Aires. Después cada uno tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar. Y no me opongo y nosotros, cada uno de los funcionarios,
nacionales, los de la ciudad deberían hacer lo mismo. Exhibimos nuestro patrimonio en declaraciones juradas públicas, que todos los años los diarios se encargan de publicar en los diarios, decir cuánto cobramos, cuánto ganamos, dónde vivimos, qué auto tenemos. Sí. Pero ahora tu mismo partido quiere cambiar esa regulación. Quieren que no sea obligatorio la declaración. Al contrario, no sé quién está proponiendo eso, pero yo estoy en contra, y lo que sí veo que la presidenta propone es ampliar eso. Que también los jueces, que también los funcionarios de las provincias y de los estados locales como la Ciudad de Buenos Aires publiquen su patrimonio. Esa es la propuesta de la presidenta y la que yo también comparto. No sabía que había alguien que quisiera ocultar o cambiar o ir en sentido contrario. Pero si sabes quién, compartámoslo y tal vez digo sí, bueno, no estoy de acuerdo con fulano. Pero mi propuesta al contrario es ampliarla a otros poderes del Estado y a otros estados. Eso que no vale, me gustó. Voy a tirar más temitas que los entiendo. Mariano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Siguiendo esa línea, siguiendo la línea de presentar el patrimonio en el ser público, seguramente lo pregunto todo el tiempo, pero me gustaría saber por qué Aerolíneas no presenta balances. Bueno, otro mito del diario Clarín. Acá tenemos una funcionaria de Aerolíneas, estudiante del posgrado de políticas públicas, que no me va a dejar mentir. Aerolíneas no solamente presenta los balances, no solamente tiene los balances presentados en el IGJ, y ahora al día, es cierto que estábamos atrasados, les voy a contar por qué, sino que además es la empresa más controlada del país. Pues la controla la auditoría interna, la controla dos auditorías externas, la de la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que está compuesta por integrantes de la oposición. Ustedes saben que la Constitución dice que esa auditoría se integra por personas designadas por el Congreso de la Nación por la primera minoría, o sea, por la oposición. La controla la CIGEN, y como la Auditoría General de la Nación últimamente había hecho algunos dictámenes muy políticos sobre el 2010, aparte, publicaron en el 2014, el año pasado, dictámenes y informes o auditorías sobre el año 2010, sobre cosas que nosotros decíamos que estaban mal en esa empresa que recién habíamos agarrado. Lo que hicimos también, por supuesto, siguió trabajando la AGN, porque la AGN trabaja y hace dos tareas. Una, por sus funciones propias como Auditoría General de la Nación, y que audita todos los órganos públicos, pero además también la habíamos contratado nosotros generosamente, le pagábamos honorarios a los auditores por auditar los balances y hacer la certificación del uso de los fondos que destinaba el Estado Nacional, que lo certificaba la AGN y lo certificaba la auditoría del Ministerio de Planificación primero y de Transporte. Pero además de todo eso, como se había politizado, nosotros necesitábamos presentar los balances en el GJ con todos con las auditorías, contratamos a KPMG, o a una de las grandes, creo que a KPMG, a una consultora privada, internacional, ¿cómo se llama la administración? Y que viene auditando los balances. Te digo, para que vean la dimensión de esta empresa, la AGN no es que nos audita tiene una oficina dentro del edificio de Aerolíneas donde tiene todos los días, 8 horas por día, un equipo de profesionales trabajando en la auditoría. Los balances están presentados, están publicados, como muchas veces me preguntan esto, están publicados en la página de Aerolíneas, están presentados en IGJ, y además tiene otra característica, que ahora tampoco se conoce mucho, que es que cada vez tiene resultados mejores. Tomamos una empresa con unos balances dibujados en el año 2009, que nos obligó a reelaborar los balances para atrás, antes de poder empezar con el 2010, antes de poder seguir con los balances, nos obligó a reelaborarse lo que es reelaborar los balances de una empresa del tamaño de Aerolíneas Argentinas. Hasta el año 2004, para terminar con los dibujos que había hecho el Grupo Marzán, y ahora sí estamos al día con los balances, que están publicados, los pueden ver cualquiera, y van a ver que los resultados son mucho mejores, no solamente desde el punto de vista económico, que es importante, sino fundamentalmente lo que más nos interesa a nosotros es que se recuperó el servicio de transporte aéreo que había perdido la Argentina cuando el Grupo Marzán la chocó todo el rato. Yo tenía otra pregunta que relacionada a
eso justo. Yo hace poco leí que Arias tenía, no sé, yo no sabía dónde era la fuente porque pensé que nos presentaba Lanza, así que por ahí decimos si es confiable o no, que aumentó el déficit el año pasado en 100 millones de dólares, ¿puede ser? Te voy a contar cómo es la evolución del resultado. Sí. Cuando el Estado se hace cargo de Aerolíneas Argentinas, de la empresa que dejaron los privados, como una empresa que está en un estado calamitoso. Una flota vieja, vetusta, con pocos aviones, ineficiente, con aviones todos distintos, con una deuda enorme, con problemas operativos. No sé si a alguno le tocó viajar en avión en el año 2008, 2009, era imposible, cancelaciones todos los días, con muchos conflictos gremiales, tremendos conflictos gremiales y permanentes con la empresa, entre los sindicatos, y además con un problema estructural muy jodido que era el déficit. Tenía unos gastos de esta altura y unos ingresos por acá. La diferencia entre los gastos operativos de la empresa, pagar los salarios, pagar el combustible, el alquiler de los aviones, el mantenimiento, etc., y lo que recaudaba por la venta de pasajes era prácticamente del 100%. Ahora, esos números redondos no son precisos, pero para que se entienda. Recaudaba 1.000 millones de dólares al año y gastaba 2.000. En el 2013, el resultado económico de la compañía fue un gasto de 2.250 y una recaudación de 2.000. Para que vean cómo se achicó el déficit. En el año 2014, la empresa siguió con su crecimiento. Aumentamos la cantidad de aviones, aumentamos la cantidad de frecuencias, aumentamos la cantidad de pasajeros y la facturación, pero el resultado fue un poquito peor desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque en medio hubo una devaluación de la moneda que hizo que el resultado cambiara. Aerolíneas tiene muchos costos en dólares y muchos ingresos en pesos. Ingresos en dólares, ingresos en pesos, costos en dólares, costos en pesos. Pero el peso de la recaudación en pesos, la presión, hizo que no se pudiera, que el resultado fuera peor, a pesar de que la performance de la empresa siguió siendo mejor. Aumentamos el servicio, aumentamos en cantidad y en calidad y aumentamos las ventas. Este año ya se proyecta con otra variable que se modificó, que fue el precio del combustible, un año de recuperación otra vez, que nos va a permitir seguir reduciendo algo que igual se vino reduciendo todos los años, que es el presupuesto que el Estado destina para mantener aerolíneas. Y que le permite seguir destinando más presupuesto a los trenes, más presupuesto a la educación, más presupuesto a cargo. Cuando arrancamos la empresa, creo que termino el tema de tu pregunta, pero sigo a disposición. Cuando nos dejaron la empresa de los privados, el Estado tenía que poner el 0,73% de su presupuesto. La plata del Estado, un 0,73% iba a sostener aerolíneas. Para este año, la ley de presupuesto votada por el Congreso prevé 0,19%. De 0,73 a 0,19 es lo que invierte el Estado para mantener ahora sí una empresa que funciona bien, que va a todas las provincias, que tiene vuelos entre las provincias, que tiene aviones nuevos, que tiene más aviones, que tiene una flota que antes tenía un valor de 300 millones de dólares y ahora de 2.300, para que noten la diferencia, la envergadura y cómo se notan en cosas concretas las inversiones que ha venido haciendo el Estado Nacional. Una cosa muy cortita, o sea, no es sobre números. No, de que me quedo no, vi que habías dicho que priorizás por sobre la rentabilidad, o sea, una rentabilidad seguramente que pueda ser remontable, que las provincias estén conectadas con ruta de aviones. Te quería preguntar, o sea, sabiendo que la rentabilidad, o sea, la falta de rentabilidad la banca del gobierno nacional, entre comillas, ¿por qué te parece que es tan importante que las provincias estén conectadas con aviones? Porque Totalmente. Sí, dije que priorizar, y lo sigo sosteniendo, es algo que nos pidió la Presidenta de la Nación, que el principal objetivo era recuperar la conectividad en Argentina. Y además hacerlo eficiente. Y todo esto que yo digo es importante a la hora de tomar decisiones. Estas políticas y estas definiciones sobre la misión que tiene una empresa sirven a la hora de tomar decisiones. Para mejorar la rentabilidad era mucho más conveniente despedir al 20% del personal que se consideraba ocioso, o 30%, como nos aconsejaban las consultoras internacionales con las que nos asesoramos para elaborar el plan de negocios.
era mucho más conveniente para alcanzar la rentabilidad dejar de volar a Santa Rosa, dejar de volar a La Rioja, a Catamarca, a San Luis. No era conveniente desde el punto de vista de la rentabilidad. Ni hablar, agregar más destinos a capitales de provincia donde no tuviera vuelos y que pusimos vuelos. No era conveniente desde el punto de vista. Tal vez conviene, para la eficiencia económica, hacer lo que hacen las empresas privadas. Eligen 4 o 5 destinos, reducen la estructura y mucha frecuencia en los destinos rentables. Y mucha oferta ahí. Nosotros tenemos un vuelo diario a La Pampa que tiene pocos pasajeros y nos obliga a ampliar la estructura, a tener personal todos los días ahí, tener equipamiento, tener bomberos, una oficina. No es muy eficiente, entre comillas, lo que hace el Estado Nacional, sin comillas. Pero sí es más conveniente. Si queremos tener un país, son opciones, esas son las decisiones políticas que nos diferencian de otros proyectos. Por cómo decir, yo creo que pensamos distinto y está muy bueno. Yo quiero un país que tenga vuelos a todas las provincias. No quiero que los que viven en el sur, porque tienen pocos habitantes, o los que viven en el norte extremo, en Formosa o en Posada, tengan que venir en colectivo. Pero no solamente por esos habitantes. Yo creo que es un arma, es una herramienta, es un instrumento, el transporte aéreo, el transporte en ferrocarril, como cualquier otro instrumento. El transporte aéreo es un instrumento formidable para el desarrollo económico. Es una excelente inversión económica, además de social, además desde el punto de vista de la integración y de la equidad. Es una excelente inversión económica la que hace el Estado Nacional en recuperar los ferrocarriles y en recuperar el transporte aéreo. Lo que genera en turismo, solamente en turismo, el transporte aéreo multiplica por 2 o por 3 la inversión que hace el Estado Nacional en aerolíneas. Y les tiro un dato eso desde el punto de vista de lo que genera en la economía el transporte aéreo. Porque los que más celebran cuando ponemos un vuelo nuevo, por ejemplo, de Rosario a Iguazú, no son los rosarinos. Sí, cada tanto un rosarino va a Iguazú y no tiene que venir a Buenos Aires y está bueno. Los que más celebran que haya aviones a Iguazú son los hoteleros de Iguazú, los corniceros, los gastronómicos. Y te voy a dar un ejemplo concreto de un número que es impactante. El año pasado, Aerolíneas pagó de impuestos, entre cargas sociales, IVA, ingresos brutos, tasas aeroportuarias y demás, 1.500 millones de pesos más de lo que recibió de parte del Estado. O sea que para el Estado hasta es neutra la inversión que hace, devuelve inmediatamente, más, devuelve más. Pero la movilidad, lo que genera el transporte aéreo en cualquier país, pero más en el nuestro, que es el octavo más grande del mundo, por las dimensiones que tiene. Pero si no, pregúntenle, vayan a cualquier destino turístico y pregúntenle qué piensan de aerolíneas, no del Estado. Prenden una velita de aerolíneas, y ni hablar de las provincias como Tierra del Fuego, que directamente dependen del avión. Muchas veces a nosotros nos decían que para ellos el mejor hospital era la aerolínea de Santa Fe, era la manera de llegar a curarse a otro lado. Nosotros hoy, porque tenemos vuelos todos los días a todas las provincias, tenemos mucha conectividad, podemos ser el instrumento de traslado de pacientes, médicos y órganos que se donan para hacer trasplantes. Nosotros en la Argentina se hacen un trasplante cada 6 horas. Y gran parte de esos trasplantes dependen de que haya conectividad aérea. Fíjense si no es importante tener aviones a toda la ciudad. Mariano, Sí. abrimos preguntas por acá, si todos llegan a preguntar. Dale. Hola Mariano, buen día. Gracias por venir. Estuviste hablando recién de, digamos, un poco de anécdotas de las políticas que toma el gobierno nacional, especialmente de ¿No puedo aerolíneas. decir las 3 propuestas de la ciudad? Sí, justamente eso te quería decir, porque la verdad que aerolíneas me parece una cuestión que se podría plantear en un debate que corresponda a una elección nacional o de ese estilo. Aparte, digamos, me parece que no hay mucho el caso, entonces te quería Quería decir preguntar... cómo viene al caso de la propuesta de la ciudad. Dale, bueno, también eso, pero digamos que nos cuentes un poco más que tú, digamos, no el gobierno nacional, sino vos, porque digamos vos querés que nosotros te votemos a vos, de tu equipo, a partir de estos 4 años,
¿qué vas a hacer con la plata de la ciudad? Visto en forma muy básica, con el presupuesto de la ciudad, digamos, con el tema de los subtes, recién hablabas, digamos, que el gobierno de ahora no hizo ni una cuarta parte de lo que hizo otro gobierno, mucho menos en cuanto a extensión de subtes, digamos, pero hablarnos de números, de plata, considerando que un subte cuesta carísimo, Ahí voy. la centralización, todo eso. Exactamente. ¿Qué haces? Cuesta más o menos cada kilómetro de subte más o menos como traer un avión. Nosotros trajimos 73 aviones, podríamos hacer 73 kilómetros de subte. No es difícil. Lo que sí creo es que es trasladable la política que nosotros llevamos adelante en materia de transporte ferroviario y de transporte aéreo al transporte de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es trasladable. Creo que es bueno contar qué es lo que hacemos nosotros para ver qué es lo que haríamos con algo similar en la Ciudad de Buenos Aires. Yo les hablé primero de la salud. Es uno de los temas que me preocupan mucho y quiero invertir, recuperar la participación presupuestaria que tenía la salud en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha ido reduciendo y ese presupuesto menor ha sido subejecutado y además redireccionado a otras funciones. La primera cuestión que cambiaría del presupuesto es aumentar el presupuesto en salud. Segunda cuestión, el transporte. Así hablo ya de esto y después paso a otro tema que me preocupa mucho, que es la educación y la vivienda. La Ciudad de Buenos Aires no acompañó el crecimiento que tuvo el país. El país creció mucho y esto se nota también en las calles, en el tránsito. Hoy hay muchos problemas de tránsito, no porque haya crecido la población, porque seguimos siendo 3 millones de habitantes como hace 50 años atrás. No hay un aumento demográfico, pero lo que sí ha habido es mucha gente que ahora tiene trabajo y que antes, hace 8 años no trabajaba. 600.000 personas, para que sea un número concreto, en la Ciudad de Buenos Aires consiguieron trabajo. Dejaron de estar encerradas en su casa y hoy van todos los días de casa al trabajo y trabajo a casa, por lo menos cuando no a la facultad o a algún otro lado. Además, muchos de esos porteños que consiguieron trabajo y otros que ya tenían, en estos años se pudieron comprar autos. Por eso hay también tanto problema del tránsito. Hay muchos más autos patentados y muchos más autos en movimiento. ¿Cómo resolvieron las grandes ciudades los problemas de la movilidad y del transporte? Construyendo subtes, construyendo kilómetros de subtes. ¿Es caro? Es carísimo. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Lleva mucho tiempo? Lleva mucho tiempo. Pero se puede y hay que encarar esas soluciones. Yo no tengo problema en que el siguiente gobierno inaugure las obras que yo voy a comentar. De hecho, Macri inauguró estaciones de subte que había empezado Tellerman y que había empezado de la Rúa. Y ahora no tengo la menor duda que el próximo gobierno va a inaugurar alguna estación que haya empezado Macri. Pero hay que destinar presupuesto y hay que ponerse a trabajar para tener una red de subterráneos que permita aliviar el tráfico en la superficie. Lo que viene pasando en el gobierno de la ciudad es todo lo contrario. No solo porque no se hacen las obras de subte, que efectivamente no se hacen, eso no hay duda, pero además hay una política deliberada de pasar pasajeros del subte a los colectivos, a la superficie. Hay una política deliberada de ir reduciendo la frecuencia del subte. Ustedes saben que hay menos frecuencias, hay menos veces pasa el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Y además una política de no invertir ni siquiera en los vagones. Los vagones que se han comprado en la Ciudad de Buenos Aires son vagones usados de hace 30 años. Y algunos se confunden, algunos viajan en la línea A. Viajero de Troya. Perfecto. Ahí hay vagones 0 kilómetros y con aire acondicionado, cómodos. Son los únicos vagones que compró el gobierno nacional antes de traspasar a la Ciudad de Buenos Aires. Hay una política deliberada y explícita de abandonar las inversiones en el subte. Y lo que ha pasado es que quieren que les cierren los números, porque efectivamente el subte también es deficitario. El gobierno nacional tiene que subsidiarlo. Eso nadie habla. Nunca escuché a nadie preguntarle a la empresa privada que gestiona los subtes qué hace con la plata que le da el Estado de la ciudad. O una vez escucharon la tapa de los diarios a algún periodista de investigación preguntarse qué hace esa empresa privada que gestiona los subtes de la Ciudad de Buenos Aires con el dinero. ¿Qué es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires cuando tomó el subte? Aumentó la tarifa 127%. El primer día. En 3 años ya se ha aumentado 309%. ¿Querías un número? 309%.
¿Cómo se componen las mediciones de la inflación en esta universidad? No sé si la calculo. Seguramente el transporte está. Ahí tienen la inflación. 309% aumentó el transporte en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que generó esto? Que los porteños paguen más, sí, pero sobre todo que 150.000 personas por día que se movían en el subte se hayan pasado al colectivo. ¿Y por qué se pasan al colectivo? ¿Porque es más cómodo? Se pasa al colectivo porque quieren priorizar el mango. ¿Y por qué el colectivo es más barato en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué es más barato? ¿Tienen costos menores? Porque está subsidiado por el Estado Nacional. Porque el colectivo, que también es privado, recibe subsidios para sostener su rentabilidad. Y nadie pregunta, nadie dice que son deficitarios los colectivos si no fuera por el aporte que da el Estado Nacional. Y lo manejan empresas privadas que habría que empezar a controlar mucho más. Se lo está controlando, ya se le cortaron algunos. Sí. El Estado no quiere pasar los colectivos a la ciudad sin los subsidios, con los subsidios. Es toda una discusión mucho más compleja. No, es bastante reducida en realidad. No, ¿por qué reducida? Y porque no puedes alinearlo el tema de... No puedes alinear, criticar el tema de los subtes cuando en verdad es una política de transporte integradora. Exactamente, por eso digo que es mucho más compleja. Lo que hay que trabajar acá es entre el Estado Nacional, el Estado de la ciudad, y te la complico más. Bueno, pero Y el aunque sea Estado de la oposición provincia. también, entonces. ¿Cómo? Aunque sea oposición también. No hace falta que esté dispuesta el gobierno para el Estado Nacional trabajar en la ciudad de Buenos Aires. No, pero hace falta un entendimiento. Que no es Sí, estoy de posible, acuerdo. porque hay criterios distintos y hay opiniones distintas sobre qué es lo que hay que hacer con el transporte público. No es que son caprichosos unos, sino que tenemos criterios distintos. Entonces es difícil ponernos de acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad sobre cuál es la política para el transporte. La ciudad, que es lo que dice, el Estado no tiene que poner un peso, y si el boleto tiene que costar 10, que pague 10 el que pueda pagar, y si no, que cierre. Y nosotros entendemos que forma parte de una política donde el Estado está presente, que genera este movimiento del que hablaba al principio. Este movimiento económico del que hablaba al principio, porque con el subsidio que da el Estado Nacional a las empresas de transporte, los trabajadores pueden ir a trabajar y las empresas tienen menos costos laborales también. Porque la otra consecuencia que nadie midió es el impacto que tiene después en el costo laboral para las empresas, que suba el viático. Porque enseguida los sindicatos van a ir a plantear un aumento vinculado con ese aumento de los costos. Son políticas, por eso son decisiones políticas que hay que ir tomando en cada momento. ¿Cuáles son las decisiones que quiero tomar yo? Un subte donde se invierta, donde a pesar de que sea deficitario, el Estado invierta sus recursos, que son de los impuestos que pagamos todos nosotros, en sostener el transporte que beneficia a todos. Que va a hacer que vivamos mucho más cómodos todos. Es cierto que para otros es un gasto, que es un recurso que el Estado no debería poner, que es un déficit, y que el que tiene auto, que vaya en auto, y el que no, que vaya apretado, y si no, que espere, y que pase el colectivo más tarde. Y se ha querido disfrazar esta política, que yo no comparto, con otra cosa que está buena, pero siempre y cuando sea complementaria del subte, que son los metrobuses. Para mí está bueno el metrobús, está bueno el metrobús como complemento de una política de transporte integral, no como medida efectista de maquillaje, porque la verdad que no es complicado hacer un metrobús, un techito, un canterito, y pasan los colectivos que banca el Estado Nacional. Es fácil hacer el metrobús. El metrobús está bueno en la medida en que no sea para pasar pasajeros del subte, en la medida que no sea para mostrar una intención de mejorar la movilidad, que en realidad para mí no lo logra. De hecho, seguimos teniendo kilómetros de tránsito tremendo. Los que viajan en colectivo viajan un poquito mejor y un poquito más apretado también, porque hay, insisto, 150.000 pasajeros por día que pasaron del subte al colectivo. Fíjense que el metrobús de la 9 de julio está arriba de la línea C. Y el otro día anunciaron un nuevo metrobús que va a ir por arriba de lo que debería ser la línea I. La línea I, que está prevista en una ley de la legislatura que se votó y que nunca se cumplió. Perdón por la violencia. No. Sí. No, disculpa, empezamos por el micrófono. Sí, quería volver al tema de aerolíneas, pero bueno, llegué tarde. Sí, vos dijiste que lo que interesaba era la redistribución social y bueno, la social, y lo que quería preguntar era si
al ser, o sea, este es un consumo de clase media alta, ¿no? O sea, no necesitas algo de dinero para poner para comprarte un pasaje. ¿Por qué cree que el Estado se tiene que ocupar de eso? Bien. Te voy a dar otra respuesta similar a la que le di él, pero con otro ejemplo. Hay otro mito muy común que es este de que el Estado lo que está subsidiando cuando sostiene el transporte aéreo, está subsidiando al pasajero de avión, que es el que tiene más plata o más recursos. Y eso es mentira. Un pasaje en las aerolíneas argentinas te cuesta lo mismo que un pasaje en una empresa privada. No es más barato porque lo banca el Estado. En todo caso, lo que sostiene el Estado es una red, entre comillas, supuestamente, desde el punto de vista económico, ineficiente, una estructura muy grande, que no es conveniente desde el punto de vista de la rentabilidad, y sostiene una parte del empleo que todavía es improductivo, que no es tan productivo como nosotros queremos que sea, que ha mejorado su productividad, pero que no lo vamos a dejar en la calle porque forma parte de las políticas de Estado y de gobierno cuidar el trabajo, por estas cosas que decía al principio. Pero no se subsidia al pasajero de avión. El pasajero de avión paga lo mismo que en una línea privada. Lo que se sostiene es vuelos vacíos tal vez, o con pocos pasajeros, a Santa Rosa, a Viedma, a San Luis, a Paraná, a Termas de Riondo, para que la Argentina esté conectada, para que la Argentina esté integrada. Que otra vez, después de 25 años, todas las capitales de provincia tengan vuelo directo con la capital federal. ¿No te parece importante en un país federal que haya conectividad de todas las capitales de provincia con la capital federal? Que haya vuelos entre las provincias, aunque desde el punto de vista económico no se justifica, no sea lo más conveniente. Eso es lo que sostiene o se subsidia. El pasajero paga lo mismo. Cada tanto tenemos alguna política especial para situaciones de pasajeros que necesitan viajar y no tienen los recursos, que es otra cosa. Ahora seguimos por allá que hay muchas preguntas. Sí, perdón. Vos planteás retomar los subsidios al subte, ¿no? Pero ese No, retomaron ya el subsidio al subte. volverá a subsidiar el subte para bajar el boleto, ¿o no? Yo creo que hay que bajar el boleto. Bueno, ese presupuesto, ¿de dónde saldría? Por ejemplo, dejaría de pagar intereses o dejaría de tomar deuda para pagar intereses que genera a su vez una bicicleta que ya conocemos en la Argentina. El gobierno de la ciudad ha tenido otra política bastante desacertada, en mi punto de vista, en mi humilde opinión, que es el de tomar deuda para pagar gastos corrientes o para pagar intereses de la deuda. Y creo que eso es algo que hay que reducir o terminar. Eso no va a generar recursos. Después hay partidas que hay que revisar y que están mal ejecutadas y ejecutadas ineficientemente. ¿Se puede gradualmente, como se viene haciendo en la Argentina, sostener una tarifa cada vez más baja? Sí. Tal vez la manera de hacer que baje es mantenerla congelada. Esa es otra manera de hacer que baje. Pero no tengo la menor duda de que hay que llenar los subtes de pasajeros, de que hay que llenar la ciudad de subtes y de que hay que empezar a descomprimir la superficie. Ahora, otra cosa que noté, que vos decís que el gobierno de Mauricio Macri no invirtió menos en subte o hizo menos kilómetros de subte que el gobierno de la Rúa. Sí, eso es objetivo. Pero sin embargo, el traspaso del subte se hizo hace 3-4 años, no estuvo durante los 8 años de gestión. Bueno, Bueno, te voy a decir administró la ciudad durante todo de la Rúa estuvo 3 años en la jefatura de gobierno. Hizo 5 kilómetros y medio de subte. Macri estuvo 8 años en la gestión y cuando asumió hace 8 años dijo yo voy a hacer 10 kilómetros por año. Tú que eras estúpido, puede ser 15. Tú que eras estúpido, puede ser 15. Ah, no sabía eso. Sí, sabía. Hizo 5,4. Esos son datos objetivos. Después cada uno los analiza mucho, poco, si es difícil o fácil, si mintió o no mintió, pero lo que yo digo es objetivo. Esto, lo otro es todo subjetivo. Hagamos una de cada lado porque acá también hay Bueno. que Pasa que el micrófono, tener un problema de... si hagamos primero de un lado, Si no, háganlo en voz alta, ¿verdad? Se escucha ahora. vamos Hola. Sí. Recién habían dicho que había un problema de criterios respecto al transporte. Entonces, como potencial jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo tratarías de unificar esos criterios? No, lo que yo dije, igual te voy a hablar de la unificación de los criterios, pero lo que dije es que tenemos criterios distintos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Ellos
creen que, por ejemplo, concretamente con la tarifa, el transporte es un gasto y que debe estar regido por el mercado. Y cuesta, si el costo del transporte público es 12 pesos, el boleto tiene que dar 12 pesos y el Estado no se debe inmiscuir. Después hay otras cosas que tienen que ver con la regulación de los distintos medios de transporte, su compatibilidad, su coordinación, que también falta una planificación. Cuando yo asumí en Aerolíneas Argentinas, lo que hicimos fue juntarnos con los expertos, juntarnos con equipos de la empresa y equipos que trajimos de afuera del país, una consultora internacional, y planificar 5 años de gestión. Tenemos que hacer esto, no se resuelve un día para el otro. En la Ciudad de Buenos Aires falta eso, que es planificar. Se van tomando medidas aisladas, después otras, de acuerdo con lo que va apareciendo en cada momento. Lo que queremos planificar, y para eso tiene que estar comprometido el gobierno de la provincia, el de la nación, el de la ciudad, porque cada uno tiene una partecita, es la coordinación con una tarifa única, con un sistema de pago único, con un sistema de abono mensual, como tienen algunas ciudades, todos los sistemas de transporte, el ferroviario, el de los subtes, el de los colectivos, con estaciones donde uno pueda combinar no solamente de una línea de subte a la otra, sino entre el subte y el tren, entre el subte y el metrobús, y para eso se necesita un ente tripartito, un ente metropolitano que se ponga de acuerdo, que a veces no es fácil, yo entiendo, pero que se ponga de acuerdo y pueda facilitar y mejorar la movilidad con este tipo de medidas, por ejemplo, las que acabo de mencionar. Sí, una cosa. Teniendo en cuenta que ahora a fin de año se va a tener que renovar lo del juego, ¿cuál es tu política teniendo en cuenta quién maneja el juego ahora porque se oponía al gobierno nacional? Bueno, yo no conozco quién maneja el juego ni sé qué cercanía tiene con él. A mí, te digo lo que yo pienso sobre el juego en general, desde siempre, lo dije cada vez que me consultaron en la televisión o de radio. A mí no me gusta el juego en las grandes ciudades. A mí no me gusta que se fomente una actividad que genera patologías como la ludopatía, que tantos años, no sé si alguna vez le tocó conocer a alguien que haya sufrido lo que es la ludopatía. Perder todo su patrimonio encerrado en un casino o un bingo o una máquina tragamonedas. Yo soy de la idea de limitar, tampoco de prohibir, porque también vivimos en una sociedad donde hay que darle libertad y hay gente que es mayor de edad y es responsable de sus actos. Pero sí evitar los excesos, evitar los vicios que genera este tipo de actividad. Yo no me gusta que esté en las ciudades, pero no lo prohibiría, y sí limitaría mucho los horarios, las condiciones. Ustedes saben que ahora se puede fumar adentro, que había cajeros automáticos adentro, que te dan de comer adentro, que te cierran las ventanas para que parezca que es de noche todo el tiempo. Todas cosas que me parece que a mí habría que corregir y controlar, que es algo que falta. Es lo que yo haría a la hora de regular esto, que además le genera recursos al Estado también. Cuando hablamos de los recursos, no solamente esto, la lotería y otras actividades que también hay que tener en cuenta que generan ingresos para el Estado. O sea, ni prohibir, ni dejar hacer cualquier cosa. Mariano, quería preguntar por qué elegiste a Santoro de Villa. ¿A Santoro? Buena pregunta. Te voy a contar. Porque nosotros formamos parte de un proyecto político, como decía al principio, que no se cierra en solamente un sector. Y a nosotros particularmente nos ven o nos construyen una imagen de cerrado, de fanáticos. Primera cuestión, queríamos ampliar con alguien que complemente, que sea, que provenga de otro espacio, que coincida en las cosas centrales. Porque nosotros tenemos la particularidad de que hay mucha amplitud, diversidad y pluralidad dentro del Frente para la Victoria, pero tenemos coincidencias muy fuertes en los objetivos centrales. Y quería alguien que exprese eso, en primer lugar. En segundo lugar, queríamos a alguien radical. Porque vemos que el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires siempre tuvo mucho peso y que hay muchos radicales que coinciden más con las políticas de este gobierno, que tiene muchas similitudes con las peleas y las luchas que daba Alfonsín y que perdió Alfonsín,
contra la sociedad rural, contra los medios de comunicación. Si ustedes hoy repasan la historia del gobierno de Alfonsín, van a ver que tuvo las mismas peleas. El problema es que él fracasó contra las corridas cambiarias, contra la inflación, contra la especulación. Y muchos radicales que están muy desencantados con que su partido se haya ido con el PRO. Eso me parecía que sumaba por ese lado. Pero además, me parece que es un ejemplo de lo que nosotros queremos que hagan muchos porteños. Ojalá muchos de ustedes hoy puedan empezar a hacer ese clic de romper algunos prejuicios respecto de nosotros. Hay muchos que tienen prejuicios, como los tenía Santoro. ¿Por qué leen los diarios? ¿Por qué no los conocen? Yo, por ejemplo, tenía prejuicios sobre algún jugador de fútbol. Pensé que era determinada característica. Cuando lo conocí personalmente me di cuenta que no era ni agresivo, ni peleador, ni... No, con nosotros pasa lo mismo. Muchas veces me paran por la calle y me dicen, vos o algún compañero mío que está ahí militando en un barrio, un militante ignoto, dicen, no parecés de la Cámpora. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que no pareces? ¿Qué imagen tenés de alguien? ¿Cómo es alguien de la Cámpora? No, malo, agresivo, cerrado, fanático, de que no se puede hablar, que más o menos que te pega. Y Santoro creo que es un ejemplo de por qué. La gente se pregunta, ¿por qué cambió? Por un cargo cambió Santoro. La verdad que no lo invitamos al equipo ganador, por lo menos inicialmente ganador. Vamos a tener ganando, pero le invitamos a un desafío difícil, con un partido que venimos perdiendo. Vino con un cargo, no, él está convencido y cree que dentro de este proyecto están los valores que él defiende, que él no puede creer, y el otro día decía, por ejemplo, no puede creer, él siempre le gustó Dolina, y no puede creer que finalmente coincidía con Dolina en un acto político, Dolina era terrorista y radical. Ese tipo de cosas que nosotros queremos romper. Nosotros creemos que hay dos proyectos, más allá de los partidos, lo decía la presidenta también la otra vez, más allá de los partidos, hay dos proyectos, uno de desarrollo con la inclusión social y otro que le quiere dejar al mercado la toma de las decisiones. Un proyecto neoliberal, así lo llamamos sintéticamente, que gobernó el país en los 90 y que hoy gobierna en la ciudad. De ese lado, hoy se está armando un frente electoral nacional entre Macri, Sanz, Carrió, que tienen en la ciudad de Buenos Aires dos candidatos, Lutó y Rodríguez Larreta, que forman parte de ese espacio político. Y del otro lado está el Frente para la Victoria, con sus virtudes y sus efectos, pero con nuestra claridad, nuestra honestidad, en el sentido de honestidad en todos los sentidos. Pero me estoy refiriendo ahora a nuestra honestidad de proyecto. Nosotros no nos camuflamos. Y la gente que elija después, si quiere continuar por este camino, donde creo que a todos nos ha ido un poquito mejor, donde todos, con sus más o menos, con cosas que no nos gustan, tal vez los modos, tal vez yo quité un poco, a mí me encantó que me chusearan, la verdad que me despierto, venía medio dormido, pero que tiramos creo para la Argentina. Y no, hoy no hay más relaciones carnales, creo que alguien de un gobierno hace poco dijo que hace hace una década atrás, que la Argentina tenía relaciones carnales con los otros países. A mí me gusta vivir en un país que se planta de igual a igual con los otros países, que discute en los foros internacionales de igual a igual, que se pelea con los buitres, que no se somete, eso. Son dos proyectos y nosotros los invitamos a que se sumen, a que continuemos por este sendero del país. Después, si les gusta, veremos cuáles son las consecuencias de un gobierno diferente. Una concesión de dejar de subsidiar el transporte aéreo, de dejar de sostener la industria nacional y abrir las importaciones, que es lo que proponen. Veamos cómo nos va. Yo creo que es horrible que vamos a terminar como en el 2001, con mucho desempleo, con fábricas cerradas, con mucha miseria y mucha desintegración social. Creo que fuimos construyendo una Argentina mucho mejor, una Argentina que invierte en cosas que para mí son fundamentales. Macri lo considera un gasto innecesario, invertir el dinero enorme que se invirtió en la construcción de un satélite y ser uno de los pocos países del mundo que tiene su propio satélite. ¿Para qué si podemos depender de otros países o depender de los satélites de otros? Son formas de ver los gobiernos. Yo no comparto para nada las políticas que hoy llevan adelante o que quieren llevar en el país
Macri, Sanz, Carrió, Larreta y Lustó. Un versito de... Mariano, ¿te hago una pregunta? Sí. Vos recién hablaste hace un rato que tenían que convencer a la gente para ganar las elecciones en la ciudad. Pero también lo que tienen que hacer es volver a convencer a gente que los había votado en ocasiones anteriores que no lo votaron. ¿Vos creés que eso se debe a las políticas nacionales que repercuten en la ciudad o una crisis de representación del kirchnerismo? Hay muchos motivos. La verdad que no me animaría a decir que hay un motivo por cada votante porque serían decenas de miles de motivos. Yo creo que hay muchos. Hay algunos que se desencantaron por alguna cuestión del gobierno nacional o que han percibido algún desgaste, como se dice, por el paso del tiempo del gobierno nacional. Otros que no conocían, que les gustaba Filmus o que les gustaba Cristina y no saben quién es el candidato. De hecho, en las PASO, ustedes saben todos los candidatos por Frente por la Victoria. Un montón, nadie conoce ni los nombres. Todavía mi nombre no está instalado, o si está instalado mi nombre no conocen qué es lo que propongo, de dónde vengo, quién soy. La verdad que instalar una candidatura lleva tiempo. Yo estos años me dediqué a trabajar en aerolíneas argentinas, no a ir a los canales de televisión a contar mi propuesta de la ciudad. Que la tengo y vengo trabajando con muchos, pero silenciosamente. Ahora viene una etapa donde tengo que instalar una candidatura y creo que vamos a ir recuperando a medida que me conozcan, que vean mis convicciones, que vean mis proyectos. Voy a ir recuperando primero a los que nos votaron. Y en esta ocasión eligieron a otro porque le pareció que era más opositor a Macri, o que tenía más chances, o porque le gustó más. Y después quiero convencer de que puedo gobernar mejor para todos. Yo quiero un subte no para los que votaron a Cristina en el 2011, sino un subte para que todos digamos mejor. Yo quiero que haya vacantes en la escuela pública, no para los 35% que votó a Cristina en el 2011, para que ninguno de nosotros que tenga un hijo tenga que pagar de su bolsillo la escuela privada porque en su barrio no hay educación pública. 5.000 chicos se quedaron sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que mientras en el país, otra vez, no números, el Estado Nacional construyó 1.875 escuelas y tiene no sé cuántas en construcción en todo este periodo, que es más que las que construyó Sarmiento y Perón juntos, para que se den una idea? En la ciudad de Buenos Aires faltan vacantes y se queden 5.000 chicos sin vacantes y no se quedan más porque otros mandan a sus hijos a una escuela a 50 cuadras, encima se tienen que tomar un colectivo y se complica el tránsito, o terminan pagando un colegio privado, pagando de su bolsillo lo que debería brindar el Estado. Yo esas cosas las quiero cambiar y a medida que me vayan conociendo, estoy convencido, ¿no? A medida que vayan viendo qué es lo que hice, qué es lo que puedo llegar a hacer en la ciudad, voy a tener cada vez más votos. Y si no serán estas, serán las próximas, pero yo voy a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Estoy convencido. Y son las 5 menos 10, me voy a tener que ir. Bueno, te quería hacer 3 preguntas cortas. La primera, pensás que hay que articular con el conurbano varias medidas para el transporte. La segunda es que yo soy de Quilmes y surgió una candidatura nueva del PRO que es Molina, que tuvo relación con vos y con Aerolíneas Argentinas, y incluso hay una relación con el kirchnerista de Verastegui y Musi. ¿Y vos pensás que ahora este paso al PRO es como un abandono de Frente para la Victoria? Y la tercera es, ¿qué opinas de los candidatos en la farándula de macrismo? La última me va a pasar un poco. Vamos de atrás para adelante. Yo creo que cualquiera puede ser candidato. Y después le toca a la gente elegir si quiere que lo gobierne. Alguien preparado, alguien nuevo, alguien chistoso, alguien que tenga mucha energía porque es deportista. Eso después la gente elige. No me meto en la elección que tuvo el PRO ni en la elección que después hagan los electores. Martinero Molina también iba conmigo al colegio. Era compañero mío de mi división. Le ofrecieron, él vive en Quilmes, quiere meterse en política, me parece muy bien. La verdad le hablé con él, me contó que habló con Juan Patricio Musi y los dos le dijimos lo mismo. Parece que sus ideas no son compatibles con el programa político y económico del PRO, pero bueno, hacer la experiencia. No, pasa que el kirchnerismo ya está al barro y a mí no me gusta, no hay espacio y no voy a hacer Bueno, pero no es así la política. Para mí. Pero ya él lo alenté y va a seguir trabajando con nosotros. No, es una buena demostración de que podemos trabajar en cosas en las que estamos de acuerdo y en otras, por más que estemos
Y con la provincia de Buenos Aires hay que trabajar el tema de transporte, pero también el tema de higiene urbana, el tema de educación, el tema de salud, un montón de temas que trabajar y que estoy seguro de que hay buena sintonía entre el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad, se puede trabajar mucho mejor y lograr soluciones para la gente. En definitiva, de eso se trata de gobernar. Y le dejo la última a Mariano, si te puedo hacer una pregunta, quería saber si en términos de seguir fomentando la creación de trabajo y descentralizar la ciudad, si tenían alguna política en ese aspecto. Totalmente. Es otro de los ejes. La verdad que dentro de poco vamos a presentar nuestro programa de gobierno. Es un libro así que tiene 14 áreas y ejes temáticos bastante profundos que es la manera seria de presentar las propuestas. Hoy tuve una charla bastante informal, quería que me conocieran, que me entusiasme, me gustó, y agradezco los cuestionamientos, las críticas, las dudas y las preguntas de todo tipo. Para la Ciudad de Buenos Aires es fundamental la descentralización. Yo, para que vean que no soy un tipo cerrado, en el que creo que está todo mal, y formo parte de esa oposición que dice todo lo que hace el otro partido malo, me puse muy contento, me parece muy bueno que se haya mudado la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Parque Patricios. Pero la descentralización para mí es mucho más abarcativa que mudar la sede de un edificio. Yo creo que hay que darle verdaderas atribuciones y presupuestos a las comunas. Hay una ley de comunas, está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de descentralizar. Y creo que hoy las comunas están pintadas. Dicho mal y pronto, no tienen atribuciones, no tienen presupuesto y serían muy útiles a la hora de elaborar políticas no solamente en materia de espacio público, no solamente en materia de desarrollo productivo, sino también en temas de seguridad. Es un tema que no hablamos, pero que también me preocupa muchísimo. Cada lugar donde visito, mucho más en el sur, el tema de la seguridad sale inmediatamente. Y creo que con una buena descentralización, poniendo cámaras de seguridad controladas desde cada comuna, entre otras tantas medidas, se puede también mejorar el tema de la seguridad. Creo que hay que aplicar y profundizar la ley de comunas que está a medios. Les agradezco, les pido perdón si fui muy extenso, muy denso, o si dije cosas que están mal, pero bueno, eso es parte de... Gracias, Mariano.